Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros este martes 19 de enero, en el cual tenemos enfoques, por ejemplo. Van a ver qué personaje, vamos a traer en unos momentos más, en unos minutos más, solamente un par de pistas. Ha sido boxeador y jugador de béisbol, no les diré más. Bueno, qué gusto estar con mis compañeros Rafael García Villegas, con Huemán Sin Rodríguez. Huemán, ¿cómo estás? ¿Con qué empezamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual también a ti, Rafael, amigos de Canal 22. Tenemos algo de cine para comenzar. Rafael, tienes detalles. Cuéntanos de qué se trata. En efecto, mi estimado Hueman, qué gusto saludarte. Hola, Laura. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y en efecto, un programa muy nutrido. Y arrancamos con esto que tiene que ver con el Instituto Mexicano de Cinematografía, que ha presentado 12 convocatorias del nuevo programa de fomento al cine mexicano. Descubramos de qué se trata. El Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del nuevo programa de fomento al cine mexicano, presentó 12 convocatorias que trazan las rutas para la producción, exhibición y preservación de acervos fílmicos y audiovisuales en 2021. Creado como instrumento administrativo que sustituye a los fideicomisos cinematográficos desaparecidos, Focine busca dar continuidad y ampliar los apoyos al cine nacional de manera directa. Son 12 convocatorias. La mayor parte de ellas son apoyos a la producción cinematográfica. Hay ahí 9 convocatorias de apoyo a la producción cinematográfica. Hay 2 convocatorias que dan subsidios a la exhibición de cine mexicano, tanto a espacios que proyecten cine mexicano como a proyectos de formación de públicos y de programación de cine mexicano en el país. Entre las convocatorias publicadas se encuentran consolidación financiera de largometrajes, producción de largometrajes de ficción, producción de largometrajes documentales, preproducción y producción de cortometrajes y largometrajes de animación, producción de cine para las infancias y producción de óperas primas de escuelas de cine o con especialidad de cine, así como la de conformación y preservación de acervos cinematográficos, subsidio nuevo que busca resguardar la memoria fílmica del país. Y una convocatoria también nueva que es a películas producidas con participación de los estados, respaldadas con un porcentaje también de producción por entidades culturales de los estados. Los presupuestos de las películas varían mucho. Efectivamente, en las convocatorias mismas hay flexibilidad para todo tamaño de películas, desde las películas de micropresupuesto, que a lo mejor se podrán realizar en un par de años, a películas que pueden necesitar hasta 4 o 5 años en su realización. Está diseñado el Focine para atenderlas a todas. Bajo el nombre Nuevas Rutas, Nuevas Historias, las convocatorias de Focine son de alcance nacional y buscan generar un avance en la inclusión. Los apoyos están diseñados para promover la participación de las mujeres de una manera muy vigorosa, para seguir avanzando en la igualdad de género, que tan necesaria. También están diseñados a favor de la participación de cineastas indígenas y afromexicanos. Y mucho, se nota en todas las convocatorias, lo podrán ver, pero también está diseñada a favor de integrar a las cinematografías regionales a la vigorosa producción cinematográfica, que no esté tan centralizada en la Ciudad de México. Las bases se pueden consultar en imcine.gov.mx y los interesados podrán registrarse hasta el 15 de febrero. Noticias 22, Karen Rivera. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, se ha dado a la tarea de documentar la riqueza natural de nuestro país con una serie de producciones audiovisuales de aproximadamente 3 minutos. Uno de los videos documentales del proyecto ha sido seleccionado como finalista de la 30ª Bienal Internacional de Cine Científico Virtual. Veamos de qué se trata este proyecto. Son los paisajes y sonidos de una región única. Desde noviembre del año 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja en la producción de una serie documental llamada Naturaleza, que tiene el objetivo de mostrar la riqueza natural que tiene México, así como las líneas de investigación que se desarrollan en los ecosistemas. La presencia de un Edén con gran variedad de suelos, microclimas, hábitats y formas de vida. El objetivo de este proyecto es poner a disposición contenidos en este ámbito de divulgación de ciencia para que la gente identifique, valore y procure tener cambios de actitud
con un ánimo de conservar esto en lo que estamos incluidos, que es la naturaleza, y de la cual tenemos muchos servicios ecosistémicos. Son audiovisuales que duran 3 minutos. Están producidos por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con el apoyo de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Es una apuesta a hacer documental de naturaleza. Entendemos naturaleza en un sentido amplio, que no solo es lo bio, sino también es lo geo, la atmósfera y el universo. En una de las zonas más lluviosas del país, Los Tuxtlas, un trabajo que explora la reserva de la biosfera ubicada en Veracruz, fue seleccionada como finalista en la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico Virtual 2020-2021 en la categoría de Magazine Televisivo. Es hogar de poco más de 470 especies de aves. Justo este proyecto lo que trata es de acompañar a los investigadores, ¿no? De mostrar cuál es el trabajo que se hace. Es importante decir en términos de divulgación de ciencia los resultados, pero es muy atractivo para la gente el que conozca el cómo se hace, ¿no? Entonces, esta serie justo trata de retratar qué es lo que los científicos hacen en campo. Y bueno, la selva de los Tuxtlas tiene un enorme potencial para seguir trabajando, ¿no? Serpientes, tucanes, en fin, tiene una gran cantidad de especies. Es la primera vez que nosotros colocamos una pieza en este festival, no lo habíamos hecho, y la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque participaron 181 obras de 40 países diferentes, ¿no? Y quedamos dentro de los 35 seleccionados. La premiación se realizará de manera virtual el próximo 13 de marzo desde España. Mientras tanto, la pieza nominada se encuentra publicada en las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Se estudia qué especies están presentes, cómo se comportan y las interacciones entre ellas y su entorno. En esta serie no pretendemos ser fatalistas, pero sí pretendemos mostrar la importancia de nuestro entorno en todos los sentidos y propiciar que con esta información la gente tome mejores decisiones informadas para que con sus acciones todos podamos ayudar a conservarla. Este territorio contribuye a la regulación del Noticias clima, 22, Óscar Cortés. para que llueva durante todo el año. Bueno, buena presencia de la cinematografía, en este caso de los documentales, cortometrajes mexicanos en diversas partes del mundo. Y bueno, lo que también da gusto y da emoción es la presencia de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que está representando para la edición de este año de la entrega de los premios Oscar, que por cierto ya se acerca. Hay 15 películas que van a contender en la categoría de Mejor Película Internacional. Ahí está esta que les comentamos, que ya hemos platicado de ella en diversos momentos aquí en Noticias 22. Vamos a ver más. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha aumentado de 10 a 15 el número de películas semifinalistas que optarán este año al Oscar a Mejor Película Internacional, antes conocido como Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Esta ampliación se debe a un cambio en el proceso de votación provocado por la excepcional situación de la pandemia. Hasta ahora, la lista preliminar que se develaba unas semanas antes de la presentación de las nominaciones en el resto de categorías incluía 10 títulos, que quedaban en 5 el día de las nominaciones definitivas. La elección de estas cintas semifinalistas se obtenía por un doble método. Por una parte, los miembros de un comité preliminar seleccionaban 7 películas con sus votos. Esa relación se compartía después con un comité ejecutivo más reducido aún, que escogía otras 3 películas para completar la lista de semifinalistas. El objetivo de este método era evitar la ausencia de algunas películas aclamadas en el circuito internacional. Esto sucedió, por ejemplo, con la rumana 4 Months, 3 Weeks, 2 Days, que pese a ser una de las cintas más elogiadas de 2007, no pasó ese primer corte de los Oscar. El problema que enfrenta este año la Academia es que el proceso no se puede desarrollar de forma íntegra, de modo que para evitar problemas de seguridad y de filtraciones, han optado por ampliar de 10 a 15 las cintas que serán semifinalistas sin que haya un comité adicional que enmiende ese listado. Entre las favoritas de este año para llegar a la última etapa de selección se encuentra Druk Another Round, película de Thomas Vinterberg con guión escrito por él mismo junto a Tobias Lindholm. La cinta, protagonizada por Mads Mikkelsen, triunfó en San Sebastián y recientemente recibió los reconocimientos a Mejor Filme, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión en la edición 33 de los Premios del Cine Europeo.
Otras de las series contendientes en la categoría son la cinta griega Apples, la japonesa True Mothers, la marfileña Night of Kings y la checa Charlatán. Por México compite el largometraje Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra, que recientemente fue nominado al Goya a Mejor Película Iberoamericana. Si todo sale bien, la historia de Ulises se convertirá en la 10ª nominación para nuestro país en la categoría Mejor Película Internacional, 2 años después de que Roma se alzara con el galardón. Siempre y cuando las condiciones lo permitan, la 93ª ceremonia de entrega de los premios Oscar tendrá lugar el 25 de abril de forma presencial. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Pues esperemos que sí las circunstancias lo permitan. Es momento de hacer una brevísima pausa y al regresar vamos a platicar de literatura. ¿Por qué no ir desempolvando la máquina de escribir? Ya verán por qué. Continuamos aquí en Noticias 22. Si quieren perfeccionar su habilidad en la escritura y fortalecer sus conocimientos en el terreno de la crónica o el lenguaje cinematográfico o la novela, no se pierdan el nuevo diplomado de escritura creativa que nos ofrece la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Hay orgías de salvia en la floresta. La Escuela de Escritores de la SOGEM, la cual el próximo año cumplirá 35 años, ofrece un diplomado de escritura creativa. Los temas que se abordarán son cuento, novela, televisión, crónica, lenguaje cinematográfico, expresión oral y escrita, edición, análisis y composición de textos dramáticos y los retos de las revistas. La idea de la Escuela de Escritores, te lo digo de primera mano, porque yo trabajé con don José María Fernández Unzaín del 89 al 91. Entonces tuve la oportunidad de ver cuál era la vocación y cómo se sustentaba más. Es decir, autores como Luis G. Basurto, como Rafael Solana, como Vicente Leñero, como Hugo Argüelles, como José Antonio Alcaraz, pensaron que era importante tener una escuela donde se compartieran los conocimientos y que se estableciera un diálogo para que los alumnos tuvieran más herramientas para su quehacer, ya fuera narrativo, ya fuera dramaturgo, ya fuera televisión, ya fuera el cine, ¿no? O sea, cualquiera de estos lenguajes. Daniela Rea, Joaquín Díez Canedo, Carlos Carrera, Miguel Ángel Hernández Acosta, Luis Eduardo Reyes Reyes, Rodrigo Pérez Rembao, César Gandarra y la propia Claudia Guillén son los profesores de este diplomado. Los grandes normalmente son muy sencillos, ¿verdad? ¿No? Son gente generosa, entonces yo estoy antes que nada muy agradecida, porque Joaquín Díez Canedo me dijo inmediatamente, sí, cómo no. O sea, no me dijo, oye, pero ¿cuánto? Sí, cómo no. Me dice, oye, ¿te parece bien que les hable de la imprenta? Le dije, pues, cátedra libre, ¿no? El maestro Luis Eduardo Reyes, ¿no? Es director, es dramaturgo, es premio SOGEM. Me dijo, ¿cómo no? Yo estuve en la SOGEM. Y es porque creen en esta tradición de la que te hablaba en un inicio, ¿no? De compartir, de que sus conocimientos no se los apropian, sino los comparten y con toda generosidad, ¿no? Entonces también te diría de César Gándara, que es narrador, pero ¿cómo se llama? Ha trabajado mucho guión para televisión. Los aspirantes deben llenar su solicitud que viene en la página de la SOGEM, mandar un texto breve sobre por qué les interesa entrar y tener una breve conversación vía Zoom, ya que solo hay lugar para 30 estudiantes, y es que la convocatoria ha sido tal que se han recibido más de 80 solicitudes. Las clases inician el 8 de febrero y serán de lunes a jueves de 5 a 9 de la noche. Los costos y facilidades de pago están en la página que aparece en pantalla. Ayer tuve 10 conversaciones, porque no son entrevistas, es conversar. Porque, el quehacer, ya sea literario, artístico, no es acartonado, ¿no? Y tuve una entrevista con un chavo de 18 años, hasta con él como de 50, ¿no? Y cada uno tenía un punto de vista que aportar, ¿no? Y es francamente increíble la emoción que les genera
el poder estar en este diplomado. Una persona, no diré género, me dijo, si entro, yo voy a dejar mi trabajo para entrar al diplomado. Porque he esperado este diplomado por muchos años. Y te hablo de una persona de un rango de edad de 30 a 35 años. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ¿y qué tal si después de este diplomado, de esta posibilidad de perfeccionar su literatura, pueden publicar en editoriales como Textofilia? Estaría muy bien, ¿no? Hemos estado platicando acerca de las novedades a lo largo de este año que están preparando diferentes casas editoriales, y ahora justamente vamos a ver qué es lo que están tramando los editores de Textofilia, que tienen un catálogo espléndido de poesía, de literatura, de libros académicos, que tienen diseños de Alejandro Magallanes de pronto, de Magali Lara también de pronto. Así que bueno, vamos a ver qué más han preparado. Editorial Textofilia, la cual lleva más de una década en el mercado, no solo ha apostado por nuevas plumas, sino por la edición de títulos fundamentales de la literatura. Para este año ofrecerá libros que van de la poesía a temas más académicos, así como algunos que exploran las distintas migraciones que se dieron. Textofilia Ediciones inicia el año con mucha poesía. Estamos apostándole a Luis Humberto Montes de Oca. Humberto Montes de Oca nos trae un libro que se llama La espera más violenta, que trabaja el lenguaje de una manera muy hermosa. Es un libro de un autor joven, es un primer poemario y se siente completamente en la lectura. La forma en la que está trabajado el lenguaje es un lenguaje que ya ha sido cultivado y que lleva un tiempo guardado para poder salir a la luz, porque no es un trabajo que fuera preparado de un día para otro, llevaba un muy buen rato preparándolo, pero al mismo tiempo está completamente embebido de la juventud y de una ansia por querer conocer y vivir y experimentar el mundo, que es muy hermoso, las relaciones personales con la familia, un poco el amor. Es una experiencia humana muy diversa. El sol y las cosas es una traducción que se hizo con el laboratorio Traduxit, y ellos hicieron una selección del trabajo de Bianconi, que es un poeta suizo con una trayectoria ya considerable, para poder traernos diferentes textos de diferentes libros y darnos una idea y una noción también de su lenguaje y de lo que está trabajando con la literatura. Bianconi nos va a llevar a espacios muy íntimos y muy cotidianos, pero también cargados de mucha belleza detrás de la palabra, y va a ser lo que ahorita va a empezar a crear este nuevo puente que Textofilia va a abrir hacia Suiza, para traer todo ese repertorio de escritores que podemos incorporar a la lengua hispana. La narrativa gráfica infantil y juvenil de Laura Guerrero es una aproximación a los cambios que ha tenido la gráfica. En La boca del cocodrilo de Anna Goffin se aborda a través del testimonio la violencia hacia la mujer, y un texto que nos remontará al pasado es del Shtetl a la ciudad de los palacios. El Shtetl es justo como las pequeñas ciudades o las pequeñas villas en las que vivía la comunidad judía en Europa del Este, y cómo su cambio y su movimiento hacia grandes urbes como la Ciudad de México, nuestra ciudad de los palacios, han inferido en el imaginario, en los dichos, en los refranes, en los chistes, en la narrativa, de qué manera el yiddish se ha también incorporado al español con estas comunidades y qué es lo que ha creado. Es un libro verdaderamente hecho con mucha minuciosidad. Las autoras son Natalia Gurbich y Noemí Gurbich, y ambas nos dan una pequeña enciclopedia, me atrevo a decir, del paso del yiddish y de la cultura de los judíos de Europa del Este hacia América y cómo se han integrado específicamente en México. Noticias 22, Alberto Aranda. Y en esta inercia que ya bien refiere Laura Barrera a propósito de las novedades que nos deparan en las distintas editoriales en 2021, también una preocupación es cómo enfrentan este año ante la crisis de la pandemia, y esto es lo que harán de manera particular en Textofilia. Por supuesto que va a ser un año complicado, pero no imposible. O sea, tenemos lectores que siempre están al pendiente de lo que hacemos. Hemos migrado mucho a plataformas digitales.
Eso es desde, por supuesto, ebooks. Ya prácticamente todo nuestro catálogo o un buen porcentaje de las novedades están en ebook para que sea fácil para la gente adquirirlo y encontrarlo. Los libros físicos, que vaya, yo soy amante del libro físico y que yo sé que hay muchos por ahí todavía que aprecian el tener el objeto, se pueden encontrar por medio de, ya sea por las librerías que han hecho un esfuerzo por mejorar sus e-commerce. El mercado americano desde hace ya varios años, si no es que casi una década, dio un giro hacia lo digital. El mercado americano tiene una lógica en la cual, por supuesto, siguen existiendo librerías, pero cada vez son menos. Más bien las que sobreviven son librerías que están más cerca, creo yo, del espacio de comunión del que estamos comentando, ¿no? Se me ocurre la famosísima Strand en Nueva York, ¿no? Pero bueno, aún así, City Lights, tengo entendido que en San Francisco tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia. Son lugares que tenemos que valorar desde otro punto de vista y otra lógica. El comercio en línea es una herramienta, lo mismo que el ebook. Ya llevamos 3 años trabajando en nuestras relaciones con el mundo de Medio Oriente. Ya hay interés en varios escritores mexicanos. De hecho, ya han habido algunos escritores mexicanos que han sido traducidos al árabe. Ahorita, por ejemplo, me viene a la cabeza Villoro. Juan Villoro ya tiene algunos textos suyos. Están muy interesados en conocer sobre nuestro pasado y nuestra historia. Entonces, hay escritores como Berta Balestra, por ejemplo, que trabaja mucho la historia tanto mexicana y la conecta curiosamente con Puentes de Medio Oriente, que ellos quieren llevar y que quieren mostrar. Están interesados en nuestra poesía. Eso es sumamente interesante, ¿sabes? El mundo musulmán tiene una relación con la poesía contemporánea mucho más vivo que el que tenemos los latinoamericanos. Entonces, están ávidos también de conocer qué es lo que pasa con la poesía y con la música que creamos con el lenguaje. El mercado árabe nos da la posibilidad también de llegar a nuevos ojos y nuevos lectores que quieran saber más. Es muy gracioso ver que a la fecha, si les preguntas por Latinoamérica, lo más lejos que llegan es hacia el boom latinoamericano. ¿Y qué ha pasado en los últimos 50 años? Tenemos que explicarles y también tenemos que mostrárselos. El mundo árabe tiene la misma cantidad de lectores, si no me equivoco, son cerca de 600 millones de lectores, una cifra muy similar a la latinoamericana, pero que culturalmente hay ligeras distinciones. No es lo mismo que tú publiques un libro, por ejemplo, en Egipto. Egipto culturalmente y por la tradición milenaria que poseen, tienen una apertura temática enorme. Entonces, son capaces de enfrentar temas que serían tabús como quizás hasta la homosexualidad, por decirte algo que a la fecha sigue levantando las cejas de la gente, ¿no? En Egipto puede haber un libro que toque ese tema. Ese mismo libro a lo mejor va a ser complicado que entre a un mercado como el de Arabia Saudita, donde religiosamente hay creencias mucho más arraigadas y es una comunidad más cerrada. Es un mundo que, por ejemplo, todavía depende muchísimo de la comercialización en ferias de libro. Muy contrario a lo que estamos platicando de lo que ocurre en el mercado norteamericano, ¿no? Y parte del mercado europeo que ha migrado hacia las plataformas digitales. Este es un mercado que todavía requiere literalmente del mercado, que les gusta ir a un espacio festivo donde se juntan y donde puedan encontrar a muchos editores y tengan mucha variedad. Nosotros en Textofila Ediciones estamos creando ya un catálogo con escritores árabes que dentro de poco les vamos a ir compartiendo. Es una sorpresa que con mucho gusto les comparto y les adelanto. Escritores egipcios, escritores emiratis de los Emiratos Árabes, escritores libaneses que pueden también enriquecer muchísimo nuestra perspectiva del mundo. Y por supuesto de eso se trata la literatura y los libros, de conocer mucho más de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros creemos, de lo que pensamos y descubrir esos mundos mucho más amplios de los que tal vez puedan ser esas poderosas imágenes en redes sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Un día como hoy, pero de 1926, nacía José Alfredo Jiménez, cantautor, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y que vivió también mucho en la Ciudad de México. Escribió algunas de las canciones más conocidas, algunas de las frases, de los pasajes más destacados de la música mexicana en general, muy particularmente la llamada música ranchera, vernácula, y que también abordó muchos otros géneros, como la banda sinaloense, como el corrido, como el guapango.
se cumplen estos 95 años, pero por las condiciones actuales, la celebración, la conmemoración de la vida de José Alfredo Jiménez va... Estaremos muy atentos para escuchar mucho de ese material que todavía está inédito de José Alfredo Jiménez, un referente de la canción mexicana en México y en el mundo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos mucho más. Recuerden, hoy es martes de Enfoques. Esta noche acompaña a Laura Barrera en Enfoques, un personaje que asegura que la vida es rápida, así que si no lo han leído, seguramente lo han visto su trabajo en televisión. Descubramos de quién se trata. Empezó a escribir muy joven, publicó su primer libro de cuentos en 1968 y su primera novela un par de años después. Ha sido trabajador petrolero, militante comunista, pitcher, boxeador, un hombre tan intenso en lo literario como en la vida misma. Qué gusto recibir aquí en Noticias 22, en una vía remota, a Gerardo de la Torre. Qué alegría de verdad, Gerardo, poder platicar contigo unos minutos sobre tu trayectoria, sobre lo que estás haciendo actualmente. Eres un hombre siempre muy activo en muchos ámbitos, así que bueno, seguramente nos vas a dar algunas sorpresas próximamente. De verdad, un placer. Me da mucho gusto estar contigo, Laura. Tenemos años de conocernos, aunque no nos vemos con mucha frecuencia, pero pues para lo que tú digas, que aquí estoy y con gusto platicamos de todo lo que tú quieras. Gerardo, tú naciste en la ciudad de Oaxaca, viviste tus primeros años en Minatitlán, en Veracruz. Ahí tu padre era trabajador petrolero. Tú también lo fuiste en la refinería de Azcapotzalco bastantes años. Platícanos cómo marca este tema esos primeros años y que después se va a reflejar, desde luego, en tu vida futura y en tu literatura. Ahí está nada menos que tu tetralogía petrolera. ¿Cómo fueron esos años y por qué esa marca tan profunda? Bueno, debo contar chismes de familia que no son muy comunes, pero pues bueno, ya así fue la vida. Te escuchamos. Yo era un muchacho medio loco para estudiar, iba a la escuela, no iba, pero sacaba buenas calificaciones, no tenía problema. Mi padre era trabajador petrolero, fue trabajador petrolero, se metió en muchos líos económicos, no líos políticos ni nada de eso, porque era jugador. Apostador, quiero decir, salía de trabajar y se iba a los caballos, salía de los caballos y se iba del frontón, y salía del frontón y todavía se iba a unos billares que había en el centro de la Ciudad de México, que creo que eran los Bolívar, donde iba a jugar dominó o ajedrez, apostando para disque recuperarse. A veces lo lograba, pero generalmente no. Pasamos por una situación económica muy difícil. Yo soy el mayor, o fui el mayor de 7 hermanos, y dijo, pues a trabajar, y paca, te las voy a dar la refinería a los 15 años de edad, y permanecí ahí 18 años trabajando, fundamentalmente en los talleres, taller de tubería, taller mecánico y otras cosillas por ahí. Pero, pues mis inquietudes estaban pendientes. Dejé la escuela, la medio abandoné, luego volví un poco, terminé la secundaria, ya no seguí mucho más, pero estuve estudiando teatro un rato. En las clases de teatro conocí al maestro Arreola, que nos daba verso en la Escuela Nacional de Teatro. De ahí me fui a su taller y entonces comencé a escribir cuentecitos que querían ser arreolianos, pero pues como que no me llenaban. Y un día me di cuenta de que el tema lo tenía al lado, mis compañeros del petróleo, las luchas sindicales, los problemas personales y todas esas cosas que finalmente están reflejados en 4 de las novelas que tengo. Ensayo General, que es los movimientos políticos del 58, Hijos del Águila, que sucede en Minatitlán durante la expropiación petrolera. Obvio, una época que yo nací justo 3 días antes de la expropiación petrolera. Obvio que no supe nada de eso, sino hasta mucho después, pero los testimonios de compañeros de Pemex y de mi mismo padre que participaron en esa cosa que fue el movimiento expropiatorio, pues bueno, ahí algunos textos que rescaté de por ahí de Minatitlán, y bueno, luego escribí una tercera novela que tiene que ver con los petroleros en 68, con los que me tocó andar ahí
en las duras y en las maduras. Y por último, una novela sobre el quimismo que se llama Los muchachos locos de aquel verano. Y luego ya he escrito de otro montón de cosas, una novela sobre la eutanasia, una locura de un asesino serial que no lo es mucho si lo vemos bien, o que no lo es nada, y algunas novelas oaxaqueñas y cuentos oaxaqueños. Bueno, efectivamente, ahí está en esta tetralogía, desde la parte histórica, desde el sindicalismo, hasta tus experiencias. El mismo personaje, Emilio, pues tiene ahí se nota muy claramente un conocimiento de primera mano de lo que ocurría con los trabajadores, la vida cotidiana, hasta, digamos, la historia con H mayúscula, y la historia de la vida privada, la historia de lo cotidiano. Los temas sociales siempre han estado muy cercanos a ti. Y bueno, allá muy de fondito se alcanza a ver un costal, tú te gusta mucho el boxeo. El boxeo sí. También yo creo que tiene que ver mucho con tu vida y con tu literatura, y está desde luego otro tema que es el béisbol, que pues tú eres muy conocido también por ejemplo, ahí está Pisa y Corre, una antología de textos que seleccionaste junto con Vicente Leñero. También has escrito sobre este tema. Platícanos esto, ¿cómo van haciendo? Yo creo que tiene que ver con tu entorno, con tu geografía. Sí, fíjate, curiosamente, tanto el béisbol como el box tienen que ver con Petróleos Mexicanos, mi afición por el box. En Pemex se jugaba béisbol, no se jugaba fútbol, se jugaba béisbol. En Minatitlán yo a los 5 años ya sabía jugar béisbol. Yo llegué a los 7 años a la Ciudad de México. Curiosamente fuimos a dar a un edificio de departamentos que todavía existe, que está 3 calles atrás de lo que era el Parque Delta de béisbol, que ahora es una plaza comercial por ahí, pero parque en el que luego fue el Parque del Seguro Social, en el que llegué a jugar en una liga que se llamaba Nuevos Valores. Pero comencé a jugar en Pemex, y en equipos de Pemex había una liga muy fuerte que se llamaba la Liga Petrolera, y ahí fui campeón de picheo una vez, por azares del destino, porque me lastimé el brazo tirando, comencé a tirar por abajo y nadie le pegaba, y entonces gané el campeonato de picheo. El box, trabajaba yo en Pemex, y llegó a trabajar un muchacho muy sencillo, muy humilde, de Tacuba, que me enteré de que era boxeador y me hice su cuate, y luego me iba todos los días al gimnasio con él, salíamos de trabajar y al gimnasio. Era Philly Nava, que fue campeón nacional gallo. No llegó a campeón nacional gallo, siempre lo tuvo. Abajo el Ratón Macías, que era un boxeador de la época, ese era de Tepito. El zurdo de Tacuba era Philly Nava, que peleó, te digo, 3 veces con el Ratón. Nunca lo noquearon porque era corredor, y hasta me volví zurdo para boxear, porque Philly Nava era zurdo. Wow. Seguía yo todas las indicaciones de su manager porque iba yo con él, e igual me ponía mis pantaloncitos cortos, ya pegarle al costal, ya pegarle a la pera, y que tirar el jab, y que el bolo punch, y que el uppercut, y que el gancho, todo. Entonces las dos tuvieron que ver con el petróleo, pues, curiosamente. Nunca llegué a boxear así, ni en nada, ni boxear aficionadas, pero sí nos agarrábamos en el barrio, nos poníamos los guantes y pac, un rato de darnos duro y perfecto. Supongo que sigues practicando un poco, ¿verdad? O no sé si mucho, mira, ¿verdad? Ya nada más para hacer tantito ejercicio. Ajá. O finco que estoy jugando béisbol y que estoy tirando desde la loma de las Serpentinas, se le decía, ¿no? Gerardo, tú has dicho que como boxeador, pues tú eres un fajador. Y también, bueno, yo pensando que el béisbol se dice que es un juego de milímetros, pensaba que tienes todos estos 2 aspectos. Por un lado, has abarcado muchos aspectos de la literatura, la crónica, el periodismo, la historieta, eres académico, profesor, investigador, has ocupado puestos también importantes como en la promoción de la cultura, en instituciones culturales. Y por otro lado hay algo interesante, es tu vínculo con el teatro, la televisión, el cine como escritor, que requiere muchas minucias muy distintas, hablando de los milímetros, y también
pues un acercamiento distinto, porque como escritor pues eres solitario, como escritor de novelas, de cuentos, pero cuando escribes para cine, para teatro, para televisión, que has hecho mucho, fundamentalmente pues televisión y cine. Es en equipo. ¿Cómo viajas de esto del fajador al milimétrico preciso que conoce a fondo las minucias del lenguaje y que tiene una flexibilidad, una plasticidad impresionante? La cuestión del lenguaje, pues fundamentalmente, sabes que yo lo he dicho montones de veces, que le debo mucho al maestro Arriola. Arriola tenía esa enorme preocupación por el lenguaje, ¿no? Y nos la transmitió, aunque yo me separé de la línea de cuentos arrioliana porque mis cuentos querían ser políticos o de la gente muy común, muy lejos de ese realismo fantástico que manejaba Arriola generalmente o muchas veces. Y entonces yo me dediqué al asunto del lenguaje. Luego conocí a Juan Manuel Torres, que venía de Polonia allá por el año 68 y regresó de Polonia, quería saber qué había pasado en México en el 68, nos hicimos muy amigos, él era curiosamente de Minatitlán, o sea que compartimos el pueblito en la infancia, aunque sin conocernos allá, aunque nuestras familias sí se conocían. Y después de eso, pues bueno, Juan Manuel me jaló a Plaza Sésamo a hacer ciertas cosas de televisión, donde nos exigían precisión sobre todo, ¿no? En Plaza Sésamo, y eso me enseñó mucho a hacer televisión. Y de ahí luego hice cine o televisión de terror, televisión de policíaca y mucha televisión educativa y algo de cine, sobre todo, bueno, con los directores de cine hice mucha televisión también porque hubo una mala época para el cine donde muchos directores hacían televisión. Y con ellos estuve mucho tiempo, me hice amigo de casi toda la gente de cine, trabajé en algunos proyectos cinematográficos, no todos se lograron. Por ejemplo, íbamos a hacer una película, Juan Manuel y yo, de luchadores y amores y política y revolución, y pácatela, se muere Juan Manuel. Con Felipe Casal hice algo, tenemos por ahí alguna película, pero estamos haciendo otra, o tenemos un guión que incluso alcanzó por ahí un premio, y no se pudo hacer la película por diversas razones, y es una película política fundamentalmente, que es Los Niños de Morelia. Pues no se pudo hacer, pero ahora estoy escribiendo una novela sobre los niños de Morelia, a ver si sale. Sí, sale, porque no siempre, las novelas no tienen palabra de honor, como las paellas, dicen. Gerardo, bueno, pues la verdad que es una trayectoria en la que hay una gran diversidad de temas que podemos abordar. Eres un gran profesor, has formado a muchos autores, escritores, periodistas. Como cuentista, muy recomendable acudir a tu literatura. Hay una antología que se llama La Vida Rápida, si la buscan, yo creo que es muy recomendable. O, pues bueno, las novelas, desde luego la tetralogía petrolera y muchísimas otras más. La muerte me pertenece, por ejemplo, también un libro que van a disfrutar. Que me interesa mucho porque es un asunto que me interesa mucho, la eutanasia. O sea, una muerte misericordiosa y no estar atenido al pánico de cómo me voy a morir, ¿no? Efectivamente, en el caso de una mujer pues que recibe una noticia de una enfermedad. Y bueno, ojalá acudan a ella, acudan a la literatura de Gerardo de la Torre. Gerardo, vamos a terminar esta entrevista. Tenemos unos segundos para concluirla y quiero hacerte 3 preguntas de respuesta rápida a partir del cuestionario Proust, un poquito modificado. Pero bueno, pues la primera sería, si me permites, querido Gerardo, ¿cuál es tu mayor orgullo profesional? Haber escrito a partir de los petroleros. ¿Tu mayor orgullo personal? Ser una gente, me considero una persona íntegra y políticamente a la izquierda. Y finalmente, si pudieras estar en cualquier otro sitio de México, del extranjero, en este momento, ¿cuál sería ese lugar? Viena, en los cafés que frecuentaban los escritores a principios del siglo pasado. Pues espero que pronto podamos
hacer un viaje como esos que nos permitan las condiciones, otra vez estar en posibilidad de recorrer el mundo, y por lo pronto lo recorreremos a través de tu literatura, del periodismo, de tus colaboraciones en muy diversos medios. De verdad, gracias, Gerardo, un enorme placer charlar contigo este ratito. Muchísimas gracias a ti, Laura, y felicitaciones al Canal 22 por todo lo que veo ahí. Muchas gracias también al maestro Gerardo de la Torre, un fuerte abrazo y gracias por sintonizar Canal 22. Y Laura Goemann, nos vamos a despedir, como es costumbre de este espacio, con música. Ya lo decíamos, se cumplen 95 años del natalicio del gran José Alfredo Jiménez, y para recordarlo escuchamos Tú y las nubes, porque uno voltea poco para arriba y hacia abajo, luego no quieren mirar qué le vamos a hacer. Muchas gracias, muy buenas noches. Chao. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, mirando